qué hace falta realmente para que un emprendimiento no solo nazca, sino que sobreviva y crezca en Cuba hoy. Emprender en la nación caribeña no es solo una decisión económica, es muchas veces un acto de resistencia que implica mucho más que tener una buena idea. En ediciones anteriores hablamos de emprendimiento femenino, los obstáculos que encuentran las mujeres para emprender y formalizar sus negocios en un entorno lleno de estereotipos y que responde a una lógica patriarcal y machista. En esta nueva edición nos preguntamos si existe un ecosistema emprendedor hoy en el país, qué obstáculos enfrenta en el contexto actual y qué rol puede desempeñar en el desarrollo económico y social de las localidades. También volveremos sobre el papel de las mujeres emprendedoras en estos procesos, la importancia de las alianzas y la responsabilidad social. Lo hacemos esta vez desde la mirada y la experiencia de la economista e investigadora Ileana Díaz, integrante de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana, Maylia Giselle Báez Ferrera, directora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, María Carla Figueroa Domenech, fundadora de la plataforma Ecorrizos, y Marta Deus, empresaria, fundadora de varios negocios y proyectos. Acompáñanos en esta nueva edición. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. En septiembre de 2021, el gobierno cubano autorizó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las MIPYMES, poniendo fin a una prohibición que se extendía desde 1968. Aquella apertura generó una expectativa inédita. Desde entonces se han abierto unas 10.000 pequeñas y medianas empresas, en su inmensa mayoría de carácter privado, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Pero las MIPYMES no son el único actor. En el país existen alrededor de 470.000 actores económicos no estatales. MIPYMES, trabajadores por cuenta propia, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y otras formas de gestión que hoy se consolidan como una vía para impulsar iniciativas desde los propios municipios. Tres figuras distintas, con lógicas distintas, pero que comparten un mismo ecosistema y similares desafíos. El peso de este conjunto en la economía es hoy innegable. Cerca de 1,6 millones de cubanos, de una fuerza laboral de 4 millones, trabajan en el sector privado. Y por primera vez desde los años 60, el sector no estatal fue responsable del 55% de las ventas minoristas de bienes y servicios en el año 2024. Sin embargo, aunque ha habido apertura y se han aprobado normativas para propiciar este proceso, el crecimiento ha ido perdiendo impulso. En 2025 se aprobaron solamente 816 nuevas MIPYMES, frente a casi 5.000 en 2022 y cerca de 3.700 en 2023. No por falta de interés, sino por dilaciones en los procesos de aprobación. El primer estudio de clima empresarial para MIPYMES cubanas, elaborado en 2025 por la consultora privada Auge, describe un escenario marcado por volatilidad normativa e imprevisibilidad económica, agravado por una crisis energética que supone apagones prolongados, la alta inflación y limitaciones financieras. Uno de sus hallazgos más reveladores es la marcada divergencia entre la autopercepción del desempeño propio y la visión del contexto general. Los emprendedores confían en sí mismos, pero no en el entorno donde operan. Y esa desconfianza apunta a algo más profundo. Para la economista Ileana Díaz, de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana, no es posible hablar todavía de un ecosistema emprendedor en Cuba. Se han creado las condiciones para que existan estos actores, sí, pero insertados en un ecosistema ya existente, donde el mayor peso lo tiene la empresa estatal socialista, apunta la experta. Para que funcione de verdad, integrado a la economía nacional, tributando al desarrollo del país, hace falta, a su juicio, algo que aún está pendiente:
que el gobierno tenga más claridad sobre qué lugar ocuparían los negocios privados. A ver, respecto a tu primera pregunta, en cuanto a un ecosistema emprendedor, bueno, un ecosistema es eso, ¿no? Es decir, es un conjunto de instituciones, políticas, etcétera, que están encaminadas hacia generar cultura emprendedora y condiciones para el emprendimiento. Por tanto, en Cuba lo que ha sucedido es que hemos definido, es decir, hemos creado negocios privados, las pymes, incluso los mismos TCP, pero el ecosistema no se ha modificado sustantivamente y por tanto el ecosistema que existe hoy, si así se le pudiera llamar, está muy enfocado hacia la empresa estatal, que por demás no es especialmente emprendedora. Entonces, se le han empezado a hacer parches en algunas cosas de capacitación. Bueno, por supuesto, hay un reglamento para los tributos que es bastante leonino para los negocios privados. Es decir, hay algunas cosas que lógicamente se van introduciendo por los negocios privados, pero muchas veces no hay organicidad en esas cosas que se van introduciendo en esas políticas. Algunas se contradicen unas con otras, eliminan cosas como las exenciones de impuestos porque sí, porque las eliminaron, etcétera, ¿no? Entonces, si me pregunta, lo más importante es que un ecosistema funcione como tal, como algo que es sistema, es decir, que es un sistema que está engranado, que es coherente, que las políticas, la institucionalidad, las reglas de juego van en función de que los negocios puedan crecer, puedan ser rentables, puedan sobrevivir y puedan aportar a la economía y a la sociedad. En particular, no podría, es decir, sería muy extenso ponerme a explicarte aquí cuáles tendrían que ser las particularidades de ese ecosistema. Lo importante para que eso funcione es tener claridad a nivel de gobierno qué quiero con los negocios privados. Mientras no tenga esa claridad, solo se ha hablado de complementariedad, solo se ha hablado de condiciones similares, etcétera, pero no, esa complementariedad se ha vuelto en ocasiones marginalidad, se ha vuelto en ocasiones que esas condiciones similares se ha vuelto en ocasiones discriminación, como es el caso de la política relacionada con los tributos, que le han puesto los tributos al mismo nivel de una empresa estatal, que no tiene ningún sentido, además de que son extremadamente altos. Si lo vas a poner igual a todo el mundo, ponlo más bajo, pero si lo vas a diferenciar, que en muchos casos debería ser así, pues tienes que tener en cuenta que una empresa estatal es una empresa grande y una empresa privada de las que tenemos hoy, a lo máximo que pueden llegar es a 100 trabajadores. Por tanto, es decir, si lo que tiene es que haber una claridad a nivel de gobierno de qué se quiere con esos negocios privados. Como ya te comentábamos, el primer estudio de clima empresarial para MIPYMES cubanas, elaborado por la empresa de servicios corporativos Auge, recoge las voces de 175 directivos de empresas privadas de 10 sectores distintos, desde el comercio y la gastronomía hasta las tecnologías de la información y los servicios profesionales. Es la primera iniciativa de este tipo en Cuba y lo que revela invita a una reflexión profunda sobre el momento que atraviesa el sector. Uno de los hallazgos más llamativos del informe es una paradoja. Quienes están al frente de estas empresas tienden a confiar en su propia capacidad, pero miran el entorno con cautela. Una parte significativa reconoce haber mejorado o mantenido su situación en 2025 gracias a su esfuerzo y adaptación. Al mismo tiempo, la mayoría proyecta un panorama nacional más complicado para el año siguiente. Las expectativas, dice el informe, apuntan más a la contención que a la expansión. Entre las principales preocupaciones que identifican los empresarios están la inestabilidad económica general, el temor a nuevas regulaciones, más que a las ya existentes, y la crisis energética que ha dejado de percibirse como algo coyuntural para convertirse en un factor estructural del costo de hacer negocios.
La inflación, el acceso a divisas y la burocracia excesiva completan ese mapa de obstáculos que el informe denomina los cuellos de botella sistémicos del sector. Desde la academia, la economista e investigadora Ileana Díaz profundiza en ese diagnóstico. Señala como nudos críticos la situación del mercado cambiario, la inestabilidad regulatoria y las dificultades para acceder a financiamiento, tanto desde la inversión extranjera como desde el crédito interno. Factores que en su análisis generan una presión considerable sobre el sector privado y limitan su capacidad de planificar y crecer a mediano plazo. Y sin embargo, el informe de Auge también registra algo que merece atención. El 80% de las MIPYMES encuestadas desarrolla iniciativas de apoyo a las comunidades donde operan. Empresas que, en medio de las dificultades, no solo buscan sostenerse, sino contribuir a su entorno. Un dato que habla del potencial transformador que el emprendimiento podría tener en Cuba si las condiciones acompañan. Bueno, los principales desafíos se conocen bastante, digamos, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta que se hizo, que la hizo Auge, también la red había hecho una anteriormente, se muestra que uno de los problemas está en el mercado cambiario. En eso se ha mejorado algo, pero no completamente. ¿Por qué? Porque es muy lento el mecanismo que ha introducido el gobierno como mercado cambiario. A veces los emprendedores van al banco, tienen condiciones para poder comprar y entonces aparentemente lo que no hay es divisa para que la puedan comprar. Entonces, es decir, es un mecanismo además que solo pueden comprar una vez al mes y en función de 1% de según los ingresos que tenga. Es decir, es un mecanismo demasiado administrado y diría que a veces discrecional. Y eso no es un mercado, ¿ok? Eso no es un mercado. Y por tanto va a seguir siendo un elemento ahí permanente, ¿me entiendes? Que va a estar incidiendo porque los negocios necesitan importar y para importar tienen que comprar divisa y para comprar divisa necesitan efectivo y eso genera todo un mecanismo, además toda una problemática con respecto al efectivo por un lado, pero también toda una problemática de que es un gobierno donde hay un mercado no oficial que es el que maneja la divisa en la práctica. Ese es un punto. Otro punto tiene que ver con las regulaciones. ¿Por qué? Porque cada 2 por 3 sale una regulación, vira para atrás, vuelve para adelante, algunas ayudan, otras no se sabe. Entonces, no hay ni claridad ni estabilidad regulatoria, que es muy importante para los negocios, ni mucho menos garantía. Limita el crecimiento el hecho de las actividades. Estamos claros que no todas que siendo un país socialista hay un conjunto de actividades que van a seguir siendo del Estado, pero hay un conjunto de actividades prohibidas hoy que no necesariamente tienen que ser solo del Estado, como son todas las actividades de servicios profesionales, de consultoría, ¿cómo se llama? En fin, de todo lo relativo con el estudio es decir, está la teneduría del libro, pero supuestamente la parte financiera no la pueden hacer. En fin, que hay un conjunto de elementos que perfectamente se pueden hacer y no solo eso, ¿no? Otros más, la agricultura está vetada prácticamente y así sucesivamente. Otro elemento que limita es el número de empleados. A ver, si tú analizas las micro, pequeñas y medianas empresas en Centroamérica, el número máximo de empleados es 100, como lo tiene Cuba. Más o menos que son economías chiquitas, etc. Lo que pasa es que hay una diferencia, y es que esas economías pueden pasar de 100 y ya dejan de ser micro, pequeñas y medianas empresas, pasan a ser grandes, pero siguen existiendo y siguen siendo privadas. En el caso de Cuba, si pasas de 100, tienes que ver qué hace. O te conviertes en una mixta con una empresa estatal, o en fin, cualquier otra variante. Lo cierto es que al poner ese límite sin tener otra apertura, es complicado. ¿Qué se sugeriría en este caso? Bueno, que esos límites de cantidad de trabajadores se haga
se pueden mover de algún modo por sectores, por ejemplo, la construcción generalmente 100 puede ser una limitante, etcétera. Y además que se acabe de incluir otro indicador más, es decir, que no solo sea el número de trabajadores, sino que sean los ingresos. ¿Por qué? Porque eso permitiría, es decir, poder valorar mejor qué es micro, pequeña y mediana empresa. Por otro lado, los financiamientos son muy pobres, es decir, solamente se da financiamiento en pesos cubanos, muy poco en divisa. Esto es una limitación tremenda. No se acaba de resolver el tema de la inversión extranjera para las empresas pequeñas y micro, pequeña y mediana empresas. Se dijo la noticia de que se iba a permitir que los cubanoamericanos invirtieran, pero es una noticia, no hay un procedimiento, no hay una manera de hacerlo, etcétera, lo cual sería, bueno, pudiera ser algo que ayudara al crecimiento indiscutiblemente de estas pequeñas y medianas empresas, ya que el gobierno no tiene manera, por la falta de financiamiento que tiene, de financiar estas empresas. Es decir, no hay ningún mecanismo ni capital semilla, ni se permiten los inversores ángeles, no hay crowdfunding. Es decir, ahora hay las primeras experiencias que empezaron en Granma y ya se han abierto creo que a Villa Clara, no sé si a Pinar del Río, de microcrédito. Pero todavía es una experiencia pequeña, todavía una experiencia limitada. Para la economista Ileana Díaz, las mujeres que lideran pymes o trabajan por cuenta propia enfrentan, en esencia, las mismas limitaciones estructurales que cualquier emprendimiento en Cuba. Sin embargo, sobre ellas pesa además un componente cultural, estereotipos y prejuicios que todavía condicionan su acceso a financiamiento, a alianzas y a oportunidades de crecimiento. Esa realidad se refleja, por ejemplo, en la menor presencia de mujeres como dueñas de negocios. Muchas, además, se concentran en actividades vinculadas al cuidado, niños, personas mayores, áreas estas donde tienen experiencia, pero que a menudo carecen de reconocimiento legal a pesar de su utilidad social. A esto se suma un entorno donde, históricamente, a las mujeres les ha tocado demostrar más para validar su capacidad. En el ámbito del emprendimiento, esa desigualdad también se hace evidente. Sí, yo creo que desde el 2013 hasta el momento ha habido muchos cambios y yo creo que para mejor, tengo que decirlo en el sentido, desde el punto de vista de legal, pues ya podemos hacer MIPYMES, que antes estábamos con las licencias de cuentapropistas muy limitados, y ahora con las MIPYMES se puede hacer muchas cosas más, tienes más acceso a licencia y sigue el tema del cuentapropismo, pero ya no por licencia, sino por proyecto. O sea, eso bueno, me hubiese encantado poderlo tener en aquel momento y ya desde 2021 se puede hacer. Escuchábamos a Marta Deus, uno de los rostros femeninos más conocidos del emprendimiento en la capital y en Cuba, fundadora de varios negocios y proyectos enfocados en conectar, visibilizar y apoyar a emprendedores y emprendedoras, como Nevolution, una revista digital de negocios y emprendimiento, o la plataforma Ellas Hablan, un espacio de encuentro y alianzas para mujeres emprendedoras que nació en 2022. Para ella, quien ha vivido desde su experiencia las particularidades del emprendimiento privado en Cuba, a partir de las flexibilizaciones experimentadas en el sector hace más de una década, en el año 2013, ha habido una evolución del sector privado. Sin embargo, reconoce que siguen teniendo muchos retos, como la falta de acceso a financiamiento o la falta de confianza en regulaciones y leyes que cambian todo el tiempo. Como uno de los mayores desafíos en la actualidad, esta emprendedora identifica la incertidumbre, ante la cual asegura que la flexibilidad se convierte en un requisito imprescindible para poder subsistir y avanzar. La palabra incertidumbre lleva siendo la palabra del momento durante mucho tiempo, ahora más que nunca, y la manera que he tenido de poder enfrentar a todo eso es siendo muy flexible, muy flexible. Muy flexible y estando muy al tanto, digamos, de lo que está pasando en mi negocio, entendiéndolo mucho, sobre todo financieramente, ¿no? Yo creo que si no estuviese llevando, digamos, el día a día, entendiendo lo que pasa el día a día, no puedes tomar ciertas decisiones. ¿Y qué significa tomar ciertas decisiones? A veces tienes que hacer recortes en gastos. Tienes que hacer recortes. ¿Cuánto es que tienes que recortar? ¿Cuánto es que tienes que
qué medidas tienes que tomar con tus trabajadores, porque a lo mejor tienen nuevos problemas que enfrentar, a lo mejor tienes que solucionar el tema de su transportación. Ahora tienes que invertir, digamos, a lo mejor en paneles solares, porque ¿cuánto tienes que invertir para eso? ¿Cuánto genera? Entonces yo creo que tienes que tener un control de saber qué realmente pasa en tu negocio. Actualmente veo también que estamos en una situación muy compleja, pero de pronto a veces digo, será la situación que tenía que pasar para que se tomen ciertas medidas que llevamos tanto tiempo esperando. Entonces, sobre todo de aperturas económicas, en materia económica, que es lo que necesita el país y qué es lo que necesitan los negocios para poder seguirse desarrollando. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Esta semana fue noticia en la web un momento que merece celebrarse: el ingreso de la ensayista, investigadora y crítica literaria Zaida Capote Cruz a la Academia Cubana de la Lengua. Y lo hizo trayendo consigo a Gertrudis Gómez de Avellaneda, la escritora camagüeyana a quien la propia institución le negó ese lugar en su momento por el solo hecho de ser mujer. Siglos después, Capote Cruz la devuelve al centro, en lo que ella misma describe como un acto de justicia hacia quien considera la más grande de las autoras cubanas. En su discurso de ingreso presentó además su trabajo de edición y transcripción de más de 100 cartas de la Avellaneda, que abarcan 3 décadas de su vida intelectual y personal, una colección que saldrá publicada en forma de libro este mismo año. Capote Cruz, quien coordina la cátedra Gertrudis Gómez de Avellaneda del Instituto Cubano de Literatura y Lingüística, fue reconocida también por su militancia feminista sostenida y su labor de recuperación de voces silenciadas dentro del canon literario cubano. Una lectura que recomendamos sin reservas. La encuentras bajo el título Juntas, Zaida Capote Cruz y la Avellaneda en la Academia Cubana de la Lengua, en nuestra sección de Sociedad y Cultura. También publicamos un reportaje sobre una iniciativa que pone el foco en las adolescencias y sus derechos. UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas, con financiamiento de la Unión Europea, lanzaron un programa conjunto para prevenir el embarazo adolescente en 10 municipios del oriente de Cuba, territorios donde las tasas de fecundidad adolescente se encuentran entre las más altas del país y que además han enfrentado recientemente los efectos de fenómenos naturales como el huracán Melissa. El programa, que se implementará durante 36 meses, no apunta solo a mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sino a transformar las normas y patrones socioculturales que limitan la autonomía corporal de las jóvenes y perpetúan las brechas de género. Una apuesta que reconoce el embarazo adolescente como lo que es: un problema social, no solo un problema de salud pública. Si buscas en la sección de salud la nota periodística "Programa busca prevenir el embarazo adolescente y cerrar brechas de género", podrás conocer más sobre esta iniciativa. Y para cerrar este recuento, una recomendación que no te puedes perder. El pasado 25 de abril publicamos un nuevo episodio de nuestro podcast Alcemos la Voz, el espacio mensual que cada día 25 nos invita a reflexionar sobre las violencias desde miradas, voces y análisis diversos. Esta entrega aborda la división desigual del cuidado, esas tareas domésticas y de atención a otros que siguen recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, condicionando sus tiempos, sus proyectos y sus posibilidades de vida. Un tema que atraviesa muchas de las conversaciones que tenemos en este podcast y que merece toda nuestra atención. Lo encuentras en nuestra web bajo el título La división desigual del cuidado. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en redcenla-cuba.net, podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semlac Cuba. Hoy volvemos a hablar de emprendimiento, pero esta vez a través de la mirada de varias mujeres que desde la academia, instituciones y sus propios negocios promueven su fortalecimiento con un enfoque claro en las contribuciones al desarrollo social del país. En un escenario adverso, con limitaciones reales para el desarrollo emprendedor, las alianzas y el trabajo en red pueden jugar un rol fundamental, tanto dentro del sector privado como en su relación con otros actores a nivel local y más allá. Para la economista Iliana Díaz, pensar la economía desde la colaboración es esencial, aunque advierte, aún hay camino por recorrer por parte del sector privado, que debe aprender a mirar como colaborador a quien hoy ve como competencia. Creo que
El trabajo en red, igual hay que entender qué cosa es trabajar en red, porque a veces entendemos que es un plan de trabajo, o entendemos que hay que poner responsabilidades, o entendemos, trabajar en red es cooperar, acompañarse, buscar proyectos que se trabajen de manera conjunta, es decir, cosas de ese género. Desgraciadamente, igual que te dije lo de ahorita, te digo hoy, no tenemos una cultura de la colaboración. Entonces, muchas veces se colabora puntualmente, pero no, digamos, no vemos la perspectiva en el negocio de decir, vamos a unirnos 3 o 4 porque tenemos posibilidad de hacer sinergia entre nosotros y esto le va a dar, ¿cómo se llama?, al negocio o a los negocios, se pueden, ¿cómo se llama?, hacer más, entregar más valor, tener más valor, ¿no? Más valor en el mercado. Eso no lo entendemos. Yo puedo ponerte ejemplos de haber estado en muestras, ver cómo personas jóvenes que todas hacían lo mismo, o todas y todos hacían lo mismo, la mayoría eran mujeres, pero no solo, accesorios, no sé qué, y yo les dije, ¿por qué no se unen? Es decir, ¿por qué no se unen? Porque eran accesorios de diferentes materiales, y hubiese sido muy bonito, es decir, haber hecho algo de colaboración entre todas, quizás hasta una cooperativa entre todas, o no tiene que ser ninguna cooperativa, no tiene que tener una asociación, en fin, a ver, quizás en principio una asociación si la cosa va bien. Todo es paso a paso, aquí nada de las cosas. Y las redes pueden ayudar a muchas de esas cosas. La red puede ayudar en negociaciones, etcétera, ¿no? Pero igual hay que tener claridad de que estamos hablando en redes. A María Carla Figueroa Domenech, psicóloga de formación y líder del proyecto Ecorrizos, le cuesta concebir su trabajo sin pensar en las alianzas. Desde La Habana, su emprendimiento promueve la cosmética natural artesanal, el liderazgo de mujeres y la responsabilidad socioambiental como ejes de un nuevo modelo de entender los negocios en Cuba. Confiesa que las alianzas no son un añadido, sino el esqueleto mismo de Ecorrizos. Gracias a ellas, el proyecto ha podido contar con diseño de espacio, desarrollo de marca y eventos donde profesionales talentosos han participado sin retribución económica. En la práctica, las alianzas florecen desde la diversidad y construyen un horizonte común donde nadie gana solo. Para mí la cosmética natural artesanal, descubrir la cosmética natural artesanal y el movimiento que se iba gestando a partir, o no a partir, pero sobre todo después de la pandemia por COVID del 2020, pues me obligó a pensar, me llevó a pensar en la cosmética natural artesanal desde una mirada de cadena de valor. Es decir, hay diferentes agencias involucradas en que un producto de cosmética salga al mercado y sea consumido y utilizado de manera socioambientalmente responsable. Por tanto, más que enfocarse en el producto de cosmética, pues toma como argumento a la comunidad de marcas que producen cosmética natural artesanal en Cuba hoy, a la comunidad de personas y de agentes que están alrededor de esa comunidad, ya sea como diseñadores, como comunicadores, como proveedores de materias primas, como estilistas y usuarios de esos productos, tanto como usuarios finales como prestadores de servicios. Estoy pensando, por ejemplo, en el universo de los masajistas y de las personas que están asociadas al mundo de los spas. Y también, ¿por qué no?, en alguna medida las personas que proveen productos para el cuidado de los animales de compañía. Entonces, desde ahí hay puentes de comunicación diversos. Y en ese punto me estoy refiriendo sobre todo al mercado. Pero hay un universo de academia importantísimo para informar buenas prácticas de responsabilidad socioambiental en la producción y consumo de cosmética natural artesanal. Y hay un caudal de instituciones de ciencia de Cuba, instituciones de conocimiento que forman parte de esa comunidad como
como de alguna manera hemos tratado de comunicar el acto de visualizarlas. Y también hay una serie de instituciones normativas, reguladoras, y donde, digamos, están los grupos de personas tomadoras de decisiones que tienen que ver con la política, tanto la específicamente dedicada a las actividades económicas lícitas en Cuba, como a las instituciones que certifican y regulan esos productos de cosmética que colocamos en el mercado y que van a la piel de personas y de seres sintientes. Entonces, en esa medida es una comunidad, en esa medida es una plataforma que permite generar espacios de diálogo, de aprendizaje, de acercamiento, de encuentro, en última instancia, entre todos esos sujetos sociales. A veces son individuales, a veces son institucionales y a veces son iniciativas, incluso a escala comunitaria, una escuela que le interesa mostrar un mensaje de esta clase hacia su estudiantado. En este camino del trabajo en red y la colaboración, la economista Iliana Díaz reconoce amplias potencialidades en las alianzas público-privadas, tanto para el sector estatal como para los actores económicos privados, pero insiste en una idea clave. Va mucho más allá de una relación comercial. Un contrato entre una empresa estatal y un negocio privado no constituye, por sí solo, una alianza público-privada. Se trata, explica, de un vínculo de cooperación que puede fortalecer al sector privado, acompañado por la guía o participación del Estado sin imposiciones. Estas alianzas requieren colaboración real, reglas claras y una gestión consciente de los riesgos que coexisten con sus beneficios. Para la experta, además, el aporte del sector privado a la economía local es fundamental. Y es precisamente en ese ámbito donde esas alianzas pueden encontrar su mejor expresión en función del desarrollo económico y social de las localidades. Mira, el rol que pueden jugar a nivel local es alto, porque ahí, a nivel de territorios donde están los negocios privados y estatales. Ahora, para que realmente puedan jugar un papel en solucionar problemas sociales o aportar a disminuir la crisis a nivel de territorio, depende mucho de los gobiernos. Depende mucho de la gestión de los gobiernos. Y la gestión de los gobiernos depende mucho de la autonomía que realmente le den. Porque se habla mucho, pero fíjate, vamos, por solo ponerte un ejemplo, se suponía que en marzo, ¿no?, del 2024, creo, ¿no? No estoy muy clara de la fecha, pero bueno, después que se aprobó la última regulación de pymes y TCP y cooperativas, ¿no? En marzo del año siguiente tenía que estar todos los municipios aprobando pymes y cooperativas. Y al final, a estas alturas del partido, solo hay 77 de los 100 tantos. Entonces ahí tú ves que hay como dificultad para darle autonomía a los territorios. Y ciertamente podrán haber territorios que no tengan el personal mejor capacitado, pero mientras no le des la autonomía no vas a saberlo. Eso por un lado. Por tanto, y por el otro, es que el mecanismo de funcionamiento de la economía tan centralizado de asignación reduce, impide, es poco flexible, es muy rígido y limita mucho la gestión de gobierno a nivel local. Por supuesto, claro que hay líderes, vamos a decir así, a nivel local que hacen cosas y como dice, ¿no?, que antes de pedir permiso que me regañen, ¿no? Hacen cosas a veces un poco a cuenta y riesgo, pero no es la mayoría, ni puedes por ellos medir la gestión de los restantes, porque cada municipio es diferente, con características distintas, etc. Ahora, si algo se pudiera hacer, claro, es lograr lo que ahorita hablábamos, alianzas público-privadas, redes entre negocios privados, cooperativos y estatales. Clúster, yo he dado mucho, insisto mucho en esto porque esta es una figura que pudiera ser muy interesante a nivel de territorio, con la participación de la academia si existe,
con la participación del gobierno, por supuesto, etcétera. Y es una figura que ha dado en sentido general buenos resultados. Eso no quiere decir que a lo mejor para todos los municipios esa es una figura válida. Siempre hay que adecuar las cosas a las características y particularidades de donde se va a aplicar. Un municipio, un sector, lo que sea. Pero ciertamente podría brindar mucho a la economía y sobre todo a la economía local, y te diría que incluso pudiera ser, incluso ir hasta más allá, si realmente hubiera una estrategia de desarrollo local, pero verdaderamente lo que pasa es que no existe, no son buenas, no están bien hechas, y eso genera toda una problemática. Igual que otro problema que hay es esa a veces rivalidad ilógica entre municipios. Es muy buena la competencia, pero a veces hay que colaborar y no todo es competir. Hay competencia, es decir, la cooperación de la competencia. En fin, más o menos por este camino es que creo que está la idea. Un elemento que atraviesa estas experiencias es la responsabilidad social. Así lo documenta el libro Emprendimientos Privados en Cuba, Estudios de Casos, de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana, donde se evidencia que los negocios analizados comparten una fuerte motivación por aportar a la economía del país, defender la cultura nacional y sostener sus proyectos en diálogo constante con el entorno. En estos casos, la responsabilidad social no aparece como una estrategia de imagen, sino como una vocación con la que nacen los emprendimientos, conscientes del contexto en el que se desarrollan y de su papel dentro de la sociedad. Aunque la investigación fue publicada en 2021, muchos de estos negocios continúan activos y mantienen esas mismas premisas en su quehacer cotidiano. Para Maile Giselle Báez Ferrera, directora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y otra de las especialistas invitadas a esta edición de La Nota, es fundamental definir con claridad qué entendemos por responsabilidad social y cómo integrarla en la estructura de empresas y negocios. A ello se suma, señala, la necesidad de una gestión adecuada y de orientaciones coherentes desde las instituciones rectoras. Desde su mirada, un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible tiene que ser participativo, y eso implica responsabilidades compartidas entre todos los actores involucrados. La participación en un desarrollo inclusivo, sostenible, debe ser evidentemente participativa, y eso genera responsabilidades de todas las partes. Como gobierno es importante tener una visión de promoción, de fomento, de atención, de apoyo, de mecanismos que permitan tener una comunicación constante con los emprendimientos. Y como emprendimiento es importante no solo tener bien diseñado el análisis del mapa de actores que nos circundan, de todo ese tejido empresarial, pero también de los problemas que podemos resolver a partir de estas capacidades que tenemos como emprendedores y emprendedoras. De ahí que la responsabilidad social es verdad que debe ser un poco rentable la entidad para poder ejercer determinadas ayudas puntuales, porque en su mayoría generan también gastos, ¿verdad? Y que los incentivos que hoy existen para esa responsabilidad social pueden ser insuficientes. Sin embargo, muchas veces esta responsabilidad social no genera gastos y depende solo de una voluntad de organización, de ayuda, de conocer el problema y de ofrecer manos de ese colectivo para solucionar de conjunto con la comunidad estas problemáticas. Asimismo, siempre defendemos la idea de que la responsabilidad social inicia al interior de la empresa, a partir del momento en que este emprendimiento tiene políticas inclusivas diseñadas en su marco de actuación, genera espacios adaptados a los diferentes tipos de personas que integran su colectivo, prevé la incorporación de personas en situación de discapacidad, a mujeres, ¿verdad? Donde potencia el liderazgo femenino dentro de esa, y bueno, por supuesto, donde también tiene diseñado su protocolo de actuación ante los diferentes tipos de discriminación que puedan darse en el seno de ese emprendimiento. Hacia esa dirección apunta también una iniciativa que está dando sus primeros pasos en Cuba en el marco de la plataforma PADIT, Articulación para el Desarrollo Integral Territorial, y con el protagonismo del Gobierno de Santiago de Cuba, asistencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y fondos de la Embajada de Suiza en Cuba. Hablamos de lo que sería el primer sello de responsabilidad social empresarial en el país.
Se trata de una herramienta que busca no solo medir la responsabilidad social de los emprendimientos, sino también reconocerla. Y una de sus características más relevantes es su vocación de alcance. Está pensada para ser replicable a nivel nacional y aplicable a todas las dimensiones del desarrollo local, desde una comunidad, un municipio o un proyecto. Para Mayley Giselle Báez Ferrera, este sello permitiría, además, uniformar la visión sobre qué significa y cómo debe entenderse la responsabilidad social en el contexto cubano. De este primer piloto ya hemos tenido resultados preliminares con una serie de emprendimientos del gobierno de Santiago de Cuba, o sea, de la provincia de Santiago de Cuba, que se han sentido muy motivados y a los que también se le incidió en un proceso de creación de capacidades. Pero también nos presentó como reto la importancia de contar en los territorios con unidades de apoyo, con, digamos, servicios de asistencia técnica a estos emprendimientos que no siempre tienen todas las herramientas, todo el conocimiento, pero que en alianza coordinada entre la academia, ¿verdad?, entre gobierno, podemos lograr a emprendimientos más resilientes y más socialmente responsables, bajo principios que sean, digamos, afines también con esas necesidades locales que sabemos que son tan importantes. El reto de la responsabilidad social no va solo del tema del recurso que sea necesario, sino también de la información de dónde es necesario. No siempre el emprendimiento aporta donde más se necesita, y es ahí donde entra el papel de gobierno. Pongamos un ejemplo: si es necesario reparar una escuela, ¿cuál es la escuela que más lo necesita? No es la que quede más cerca del emprendimiento, no es la que, digamos, transite por algún tipo de relación que el emprendimiento se sienta sensibilizado, y de ahí la importancia también de tener datos públicos, transparentes, datos que sean accesibles, no sensibles a los emprendimientos para poder canalizar mejor todo este tipo de apoyos que se necesitan. Esta es una etapa preliminar del proceso, pero estamos seguros que también será una herramienta que será tomada por otras iniciativas, porque sabemos que la responsabilidad social en Cuba, a pesar de estar regulada, a pesar de tener determinadas características, es un camino todavía de conocimiento por transitar, y a partir del momento en que podamos demostrar también esa necesidad, surgirán otros incentivos. El sector no estatal en Cuba recorre todavía un camino largo e inacabado. Un camino donde conviven el ingenio y la resiliencia de quienes emprenden con limitaciones que no son menores. Restricciones financieras, inestabilidad regulatoria, acceso desigual a recursos y divisas, y un ecosistema que aún no termina de definir con claridad qué lugar le corresponde a la empresa privada dentro del modelo económico del país. Las voces que acompañaron esta edición coinciden en que las potencialidades existen en las comunidades, en las alianzas, en la capacidad de las personas para generar soluciones en cada territorio. Y hay quienes efectivamente están apostando a ellos con convicción y resultados concretos. Lo que muestran los datos, los estudios y las investigaciones es que ese potencial está ahí, pero que desarrollarlo plenamente exige algo más que voluntad individual. Exige condiciones. Exige coherencia entre lo que se regula y lo que se necesita. Exige que los diferentes actores, instituciones, emprendedores, comunidades puedan encontrarse en un mismo proyecto de desarrollo, con reglas estables y espacios reales de participación.